nuestra ponencia que traemos, y es cómo conectar la crisis actual y cómo recuperar el pensamiento martiano como guía de una orientación para la transformación y el equilibrio necesario del mundo. Empiezo. Esta ponencia es sobre estos aportes que nos ha generado, los aportes teóricos, culturales, políticos, generados en temas sobre la independencia, la descolonización y la soberanía nacional nuestra-americana. Ante la actual crisis del neoliberalismo, a través de las reflexiones del pensamiento social, cultural y político llevadas a cabo por José Martí sobre la necesidad de una segunda independencia soberana y descolonizada. Ello se explica y justifica así porque consideramos sin duda alguna que son las reflexiones martianas, yo diría latinoamericanas y universales, las que buscan, por un lado, rescatar la historia, la cultura y la soberanía latinoamericanas como un proceso social de afirmación por la revolución y la liberación de su condición histórica neocolonial y como un elemento sine qua non con la que se conforma la identidad nuestroamericana. Y por el otro, porque creemos que en las reflexiones de Martí constituyen históricamente las visiones más importantes y reveladoras para la comprensión de los temas sobre la emancipación latinoamericana en los actuales procesos de la crisis del neoliberalismo global, concebido como una crisis civilizatoria. Asimismo, las reflexiones políticas de Martí se vinculan a la permanente preocupación en América Latina por continuar la construcción y consolidación de un pensamiento social propio latinoamericano y cuestionar críticamente la influencia de la colonialidad del saber y la epistemología y geopolítica del conocimiento eurocéntrico y anglosajón. El contexto actual. Los efectos multidimensionales de la mayor crisis sistémica del capitalismo mundial como sistema histórico prefiguraron notables procesos globales de cambio y ruptura sumamente complejos y contradictorios que produjeron de manera incuestionable una nueva realidad geopolítica a través de una profunda transformación de valores y modos de ser en la vida de las nacionales, de las culturas y las identidades a escala mundial. Todo ello nos confirma que estamos asistiendo no solamente a una crisis cíclica económica, sino de manera categórica a la más grave, profunda e inédita crisis sistémica e histórica del desarrollo capitalista, que a su vez produjo nuevas crisis, ¿no?, y nuevas complejidades, de sorprendentes crisis múltiples que se interconectaron y que terminaron por configurar a la actual crisis civilizatoria, a saber, en la mundialización de la incertidumbre sobre el futuro humano, en el incremento exponencial y visible de la violencia, el terror y las acciones radicales de los fundamentalismos políticos religiosos, en la prolongación de una crisis financiera y crecimiento acelerado de altas tasas de desempleo, precarización laboral, desigualdad socioeconómica y pobreza extrema, en el incremento en los espacios y territorios de exclusión social, de la migración forzada y el tráfico de personas, en el viraje a la derecha, ¿no?, en las sociedades y gobiernos centrales y periféricos del capitalismo mundial, y en el resurgimiento del pensamiento político ultraconservador y de extrema derecha en las relaciones políticas, económicas y culturales internacionales, en el incremento sin precedente alguno de la depredación de la naturaleza y el irreversible desequilibrio ambiental y catástrofe climática planetaria, en la irracional hiperconcentración de la riqueza mundial y en las nuevas formas globales de acumulación y realización del capital financiero, y finalmente en la mundialización del terrorismo de Estado y guerras de intervención provocadas directa o encubierta con la consecuente devastación de territorios, pueblos y naciones naturales. En suma, actualmente vivimos una crisis civilizatoria cuya magnitud y totalidad ha puesto en peligro la continuidad misma del proceso social humano y al entorno natural ambiental, y en riesgo de destrucción del potencial irreversibilidad y que conlleva hacia un orden autodestructivo. Y es aquí, en este contexto descrito, la importancia y vigencia del pensamiento integral de Martí y su proyección y resignificación para un nuevo proyecto político, social y cultural incluyente desde y a partir de los latinoamericanos, y a la vez como un paradigma necesario para una mayor comprensión e interpretación de los actuales gobiernos y movimientos progresistas y sus procesos de lucha y resistencia por el reconocimiento e inclusión de sus derechos, por la defensa de la refundación de un Estado pluricultural en marcha y sobre todo por el derecho a una verdadera integración soberana e independiente de sus territorios y naciones mediante un amplio proceso sociopolítico que conlleva en su esencia a la revalorización de lo autóctono, de lo nuestro y original, de la cultura de nuestra América, propio de la visión, el pensamiento y la acción combativa de José Martí.
En el análisis del pensamiento de José Martí sobre los temas señalados arriba, en primer lugar es importante destacar que cumple una sustancial obra sociopolítica al iniciar el conocimiento de lo que nos identifica y lo que nos diferencia a los pueblos latinoamericanos en dos niveles de percepción. Uno, el que emana del conocimiento de la situación, como ya se ha señalado aquí, de las diferentes intervenciones de los compañeros, compañeras, de los indígenas y de las formas de gobierno en las repúblicas latinoamericanas que preservan las viejas instituciones coloniales o bien han tendido a la imitación acrítica de las formas procedentes de los países con una historia, una cultura y una composición social diferentes, que en mucho Martí consideraba como una de las causas del atraso y la dependencia latinoamericana que padecían respecto al desarrollo del capitalismo. En segundo lugar, el sentido del concepto de la identidad latinoamericana brotó en José Martí como un sentido de lo propio, avanzado para su época y de originalidad en razón de lo propio, del autóctono. Por eso la cita de todos conocidos: a conflictos propios, soluciones propias, a propia historia, soluciones propias, a vida nuestra, leyes nuestras. Es en esta perspectiva que Martí, desde finales del siglo XIX, en el notable ensayo Nuestra América, nos convoca a construir, por un lado, un saber que permita a nuestros pueblos conocernos mejor aquellos aspectos que han sido ocultados por las versiones eurocéntricas de nuestra historia y por las explicaciones, yo diría, pseudocientíficas de nuestra condición de pueblos atrasados y semibárbaros, y por el otro, a los valores de la autoctonía, en tanto valores esenciales y humanos del devenir del hombre latinoamericano, en su naturaleza social concreta, del devenir ser integrados en todas las sociedades y culturas nacionales como parte esencial del proceso de liberación y construcción de una nueva América Latina, de nuestra América. En otras palabras, los valores identitarios de una nación, de acuerdo con el pensamiento de José Martí, son elementos integradores de liberación y de unidad de las diversas culturas latinoamericanas, pero fundamentadas en dos premisas: el rechazo a un mundo dividido, también como ya se señaló, entre civilización y barbarie, y la segunda en la preservación, que también ya ha sido señalada, de las tradiciones y elementos de la autoctonía de los originales de nuestra América. Así, Martí señaló, por ejemplo, también conocida ya, no hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre falsa erudición y naturaleza. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar en ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de liberarlo de las tiranías, fin de José Martí. Incluso debe decirse que la aguda percepción y sensibilidad de Martí sobre la precaria y desigual situación social indígena se encuentra plasmada a lo largo de del espíritu y la letra obviamente de Nuestra América, señalábamos, cuando nos advierte que en este continente ha de salvarse con sus indios, insiste en que la libertad ha de ser posible y plena, integrando a toda la gran diversidad sociocultural latinoamericana para que deje de ser solo objetos y se convierta en sujetos sociales que escriben y determinan su propia historia, y en donde la necesidad del estudio oportuno y la unidad tácita y urgente del alma continental nacerá la semilla de la nueva América, nuestra América. En ese sentido, Martí no solo aportó ideas y bases fundamentales para defender la independencia nacional y afirmar la identidad y la integración de las nacientes repúblicas basadas en una estrategia regional concebida hoy en día como la más avanzada y legítima, original y propia, sino sobre todo Martí tenía una visión integral, completa del futuro latinoamericano y del necesario equilibrio del mundo. Cito: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Los jóvenes de América entienden que se imita demasiado y que la solución está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. Leen para aplicar, pero no para copiar. Los economistas estudian las dificultades en sus orígenes, las academias discuten temas viables, los gobernantes de las repúblicas de indios aprenden indio, fin de la cita. De esta manera no se trata, pues, de desechar a priori las culturas extranjeras, sino de integrar lo bueno de las mismas para la construcción y el equilibrio de las nuestras. Porque actualmente, en la segunda década del siglo XXI, con los graves problemas globales descritos al inicio de nuestra ponencia, caracterizados en la actual crisis civilizatoria, producida por el neoliberalismo y el imperialismo global, América Latina tiene que sustentarse en las ideas fundantes que proyectó José Martí sobre el necesario equilibrio de nuestra región y en el mundo, de ideas que deben tomarse y ampliarse a través de los pueblos y naciones en lucha para poder enfrentar las actuales estrategias de dominación hegemónica de los Estados Unidos, ya que en esas proyecciones políticas se encuentra la importancia y vigencia del pensamiento martiano en nuestro tiempo presente.
Ello nos conlleva a advertir otro trascendente componente del pensamiento de José Martí, que se caracteriza de manera significativa por la racionalidad del ideario humanista y su perspectiva del devenir histórico de nuestra América en su proceso de resistencia, de lucha y de liberación nacional que se ha establecido entre las dos Américas, la sajona y la latina. En efecto, José Martí advierte también en la necesidad de la unión latinoamericana ante la amenaza imperialista de Norteamérica que se cernía sobre América Latina, sobre los cambios políticos internacionales que se aproximaban. Por ello, uno de los rasgos más característicos del pensamiento de José Martí es su consecuente y justificado antiimperialismo. En ese sentido, el gran reto y desafío de nuestro tiempo presente es la integración plena desde y para los latinoamericanos, en donde el imperialismo norteamericano representa y constituye una gran amenaza. Baste señalar, si estamos siguiendo, compañeras y compañeros, la reunión de CELAC, como efectivamente es una y otra vez la denuncia que hacemos a este gran bloqueo que pesa desde hace muchos años sobre Cuba. Así también en sus escenas norteamericanas, Martí fue muy claro explicando y señalando que los Estados Unidos eran un ejemplo concreto de la nueva época en que estaba entrando la economía mundial y el conjunto de la humanidad. Hizo una temprana observación del espíritu mercantilista y monopolista de ese país y describió magistralmente las entrañas de su sociedad para poder comprender cómo el propio desarrollo socioeconómico de aquel país y sus deseos de controlar grandes riquezas lo llevan a explicar políticas depredadoras e intervencionistas a escala regional y mundial. Finalmente, cabe señalar aquí que Martí funda una cultura con alma política y un carácter nacional basado en la identidad y en un patriotismo no chauvinista, capaz de estructurar un programa de liberación nacional sobre bases nuevas, declarar una segunda independencia para América Latina. Martí, en efecto, es quien en nuestra América describe y registra de manera magistral la expresión de la segunda independencia como una expresión propia del pensamiento latinoamericano y universal. Y citamos esta ya conocida también: de las tiranías de España supo salvarse la América española, y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar la segunda independencia. Aquí el concepto de segunda independencia en Martí conlleva y significa una forma concreta de afirmación y defensa ante, como sabemos, una modernidad impuesta por el capital, impuesta por esta modernidad capitalista, y el levantamiento de un proyecto de otra modernidad propia basada en nuestra historia y que termina por configurar una expresión con gran fuerza literaria, cultural y política, y a la que se recurrirá muchas veces para sortear las crisis socioeconómicas y político-culturales como la que hoy estamos atravesando. En conclusión, podemos finalizar señalando que José Martí funda un paradigma de emancipación humana y soberanía nacional, cuyo despliegue está mediado por un sustrato de integración e identidad cultural y humanística que imprime racionalidad y verdad a su proyecto político y a su pensamiento filosófico. La importancia de un paradigma en tanto modelo integrador que oriente racionalmente el pensamiento y la acción del quehacer social y político y cultural resulta necesario. Y termino. José Martí constituye un marco histórico de referencia esencial y obligada para comprender el análisis de la emergencia de los actuales movimientos sociales y gobiernos progresistas latinoamericanos de los últimos años, y en un contexto internacional creciente de luchas y resistencias sociales creativas y alternativas para la pretendida dominación cultural y geopolítica global del imperialismo, y en un contexto de aguda crisis civilizatoria. Por todo ello, la acción y el pensamiento de José Martí constituye una guía y caminos en la búsqueda de soluciones a los grandes y graves problemas económicos, políticos, ambientales, culturales y sociales de nuestra América, y en donde se revela como condición sine qua non la necesidad de lograr una verdadera soberanía descolonizada e independiente como circunstancia final para lograr la plenitud humana y la construcción de otro mundo posible en equilibrio y alternativo a la actual crisis global del neoliberalismo imperialista. Muchas gracias, compañeros.